A lo largo del tiempo, tanto en Steven Universe como en Star vs. Las Fuerzas del Mal, se han notado cambios que nos parecen demasiado obvios a quienes nos acostumbramos a cierta estética de los personajes. Si prestamos la suficiente atención, nos daremos cuenta de que las proporciones de los cuerpos o de los rostros son muy diferentes entre un episodio y otro, y esto se debe a que son varias las personas que se encargan de los storyboards que dan pie a la animación que después vemos en cada episodio. Marco Díaz en algunas ocasiones luce con los ojos levemente rasgados y en otras son completamente redondos o incluso ovalados. Lapis Lazuli a veces tiene el cabello más abultado o la ubicación de su boca se aleja de su nariz. Podemos encontrarnos con una Garnet alta en unos episodios y en otros parece como si lo hubiesen achatado. En Steven Universe, los cambios se hacen más evidentes que en Star porque el control en los procesos es distinto. El Crewniverse es muy permisivo en ese sentido, y eso provoca que muchos fans se exasperen. Les resulta fastidioso que no se realice una congruencia lineal sobre la estética de los personajes. ¿Cómo podría describir un fan a Garnet si en algunos episodios luce de esta forma y en otros de esta? Dos de los grandes cambios que más han exasperado al fandom de Steven Universe y al de Star vs. Las Fuerzas del Mal es lo que ha ocurrido con Peridot y con Ludo. No se ha tratado solo de un cambio entre un storyboard y otro, ha ido más allá. Es un cambio que busca influir en la opinión del público sobre estos dos personajes. En un principio, Ludo era un villano de corta estatura con una apariencia grotesca. Cabe mencionar que la palabra grotesco viene de la palabra italiana grota, que quiere decir gruta, y que hace referencia a lo monstruoso, pues se creía que criaturas horribles habitaban en estos lugares, como demonios, murciélagos y otros animales con colmillos, alas, garras y otras cosas peligrosas. Todos los monstruos en Star son grotescos y viven en cuevas, situación similar a la de las gemas corruptas de Steven, y al dárseles esa apariencia grotesca, se provoca una reacción aversiva en los espectadores. Se cree que los monstruos deben ser extraños, y debido a lo que parecen deben ser repudiados. No son solo grotescos, también son feos. Lo feo, evidentemente, es lo contrario a lo bello. Para saber si algo es bello se toma en cuenta el orden, la proporción y el tamaño. En un principio, Ludo era un villano feo y grotesco. Su cuerpo era diminuto en comparación con su enorme cabeza, que incluía un par de ojos pequeños y monstruosos. En general, los personajes de Star son feos, pero no son grotescos, y por ello no nos desagradan del todo. Los monstruos, además de feos, sí son grotescos. Y entonces, conforme el ascenso y retorno de Toffee se acercaban, la estética de Ludo se modificó. Agrandaron sus ojos y le dieron una nueva actitud, a pesar de seguir siendo un antagonista. Se podría decir que lo hicieron más lindo, más agradable a la vista, pese a seguir siendo feo. Un proceso semejante ocurrió con Peridot. En un principio tenía una apariencia muy sobria, pero conforme fue integrándose a las Crystal Gems, se la fue haciendo cada vez más linda, al grado que todos los encargados de los storyboards se adaptaron a este patrón, y a pesar de las diferencias entre los estilos de cada dibujante, Peridot ha devenido un personaje más feo. Sus brazos son más largos, su cabeza es más grande, sus piernas son más cortas. Se ha hecho fea a pesar de ser más linda, porque el propósito es hacerla lucir como alguien amigable, cuando otrora lucía incluso femenina. Es como si fuesen aniñando cada vez más a Peridot, lo que ya no concuerda con la estética general de todas las gemas. El orden, la proporción y el tamaño de las gemas está correlacionado con su formación. Las diamantes son las más grandes y bellas de todas, y el resto de las gemas dependen de sus funciones para lograr cierto alcance en su belleza. Las jaspers y las amatistas son un ejemplo de esta estética general que la misma serie nos ha dado a entender. Jasper es grande y se nos ha mostrado como alguien bello. Amatista, por otra parte, es fea. No se formó correctamente como otras de su especie, mucho más bellas. A pesar de la estatura, Peridot se mostraba como una gema relativamente bien proporcionada. Su cuerpo estaba adecuado al tamaño de su cabeza, es decir que Peridot fue incubada correctamente, a diferencia de Amatista, pero estaba en la naturaleza de Peridot no tener una gran estatura. Amatista no está bien proporcionada ya que su formación no fue la adecuada, y al compararla con Peridot eso queda demostrado. No obstante, al modificar la apariencia de Peridot, se rompe la lógica que los desarrolladores nos han venido mostrando y pierde congruencia, por tanto resulta desagradable para muchos. Y no se trata de ser fan o no de Peridot, sino de la congruencia estética que ya no se cumple en los últimos episodios.
Algo semejante ha pasado con Steven mismo, que en muchas ocasiones ya no es un niño muy gordo solamente, sino una cabeza pegada directo al tronco y sin hombros. Aunque cabe aclarar que esta situación en el cambio estético de los personajes puede darse debido a que cuando más permiten diseños feos de personajes es cuando son episodios de los denominados relleno, como el Escuadrón Cebolla. El punto es mantener en cuenta que cuando se trata de episodios muy interesantes, ni Star ni Steven nos van a decepcionar. Debemos de tener paciencia y tratar de comprender los significados que las creadoras y sus equipos nos quieren dar a entender. Y de igual forma, la crítica hacia este tipo de detalles no debe ser agresiva, debe ser una crítica que ayude a fortalecer el concepto que han venido desarrollando y que tanto ha fascinado. ¿Por qué piensas tú que han cambiado el concepto estético de los personajes? Nos vemos en la próxima edición de Curiosidades de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain.